del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 6, en su verso 30 al 34. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús le dijo: vámonos, aparte a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, mis hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Estamos ya a la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes para poder reflexionar la palabra del Señor. El Evangelio nos habla de cómo debemos nosotros vivir la vida, cómo nosotros debemos actuar como cristianos. Fíjese muy bien, los discípulos, después de haber ido a trabajar, después de haber ido a cumplir la misión a la cual Jesús los envió, regresan los discípulos y se reúnen con Jesús. Eso es algo que el Evangelio nos trata de transmitir a cada uno de nosotros como cristianos que somos. Fíjese muy bien, y Jesús dice que los lleva para ir a descansar a un lugar despoblado. Se embarcan y se van. ¿Por qué? Porque dice que ya no les quedaba ni tiempo ni para comer. Era mucho el trabajo de visitar, de anunciar la palabra del Señor. Era una gran multitud que lo seguía. Y Jesús quiere descansar con sus discípulos. Pero al llegar allá, nuevamente se encuentra con la multitud y se pone a enseñarles largamente. Fíjese muy bien, querido hermano y hermana, la palabra del Señor nos enseña que nosotros como cristianos que somos, debemos de buscar al Señor después de nuestro trabajo, después de nuestro día de haber laborado en nuestro trabajo, regresar y buscar al Señor. Estar con Él a través de la oración, a través de la palabra del Señor, a través de las Sagradas Escrituras, como lo hicieron los discípulos. Hoy Jesús nos enseña esa comunicación, esa unidad que hay dentro de los discípulos cuando se reúnen con Jesús después de haber realizado sus trabajos. Vienen y se reúnen, se encuentran con Jesús. Y Jesús le dice: vámonos a descansar. Entonces Jesús se reúne con ellos, los discípulos se reúnen con Jesús. Lo mismo nos enseña que debemos hacer nosotros, que después de nuestro trabajo debemos buscar al Señor, debemos reunirnos, debemos de platicar con el Señor a través de la oración, a través de la palabra. Eso es lo que los discípulos hicieron. ¿Por qué? Porque vinieron a contar todo lo que habían hecho y habían enseñado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, que lo busquemos a Él después de nuestro trabajo. Jesús dice: vámonos a descansar. Ya no quedaba ni tiempo ni para comer. Quiere decir que nosotros tenemos un compromiso, una misión a la cual el Señor nos ha enviado. Cuando Jesús va y desembarca, dice, una multitud estaba esperando. Mucha gente lo siguieron corriendo y a pie. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de crecer en la fe y en la enseñanza solamente viéndolo de donde estamos, sentaditos con nuestra familia, mirando la meditación del Evangelio. Es necesario que nosotros sigamos esta enseñanza. Jesús, a pesar de estar cansado, Jesús le dedica el tiempo a ellos. ¿Por qué?
porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo es una oveja que no tiene pastor? Es una oveja rebelde, es una oveja que hace lo que quiere hacer, es una oveja que vive su vida a su manera. Eso es lo que Jesús vio a la multitud que estaba como ovejas sin pastor. Fíjese muy bien. Entonces, el Señor nos enseña y nos dice que lo mismo debemos hacer nosotros. Buscar aquellas ovejas después de nuestro trabajo, después de nuestro cansancio, después de nuestro día pesado de labor que hemos tenido, debemos buscar aquellas ovejas que están enfermas, traerlas y curarlas, aquellas ovejas que están heridas, aquellas que están enfermas, aquellas que están abandonadas. ¿Cuántos cristianos no están abandonados? ¿Cuántos cristianos no están enfermos en sus casas? Que necesitan el alimento de la palabra. Dice Jesús que Él se puso a enseñarlos, Él se puso a alimentarlos. ¿Sí? Empezó a darles el alimento, a darles de comer, que es la palabra del Señor. Y eso es lo que Él quiere que hoy hagamos nosotros. Que vayamos y buscamos a esa oveja rebelde que se ha quedado, esa oveja que a través de su rebeldía se ha alejado de la iglesia. Debemos de buscarlo e ir a alimentarlo, curar las heridas de aquellos enfermos. ¿Cuántos hermanos cristianos no están enfermos? Es una oveja que se necesita que el pastor, que el cristiano vaya a buscarlo. Fíjese muy bien cómo la palabra del Señor nos enseña que nosotros, después de nuestro trabajo cansado, llegamos a casa y tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor, enseñar a nuestros hijos la oración. Por muy cansado que haya sido su día, usted tiene que enseñarlo, tiene que hacerlo, ¿sí? Porque es lo que el Señor nos enseña, que Él, después de haber tenido cansancio, que a veces ni comer podía, pero aún así Él se puso a enseñar. Eso nos quiere decir a nosotros que nosotros debemos de llevar la palabra a los demás, a los enfermos, a las ovejas enfermas, a las ovejas abandonadas, a las ovejas que están en los vicios, a las ovejas que están pasando problemas. Allí es donde tenemos que, como cristianos, tenemos que llevar ese alimento, tenemos que llevar esa enseñanza. Fíjese muy bien, ese es el compromiso de nosotros, como cristianos, sentarnos con nuestros hijos y enseñarlos. Si nosotros no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, otros se encargarán de hacerlo. Otros los llevarán a la alimentación, pero de la perdición. Y cuando el Señor nos lo ha encargado a nosotros, estar con nuestros hijos, rezar juntos en familia, leer, estudiar la palabra de Dios en familia. ¿Sabe qué pasa en nuestra vida? El error grande de nosotros, los padres de familia, es que nos preocupamos por todas las cosas materiales, pero por nuestros hijos no nos preocupamos. Y déjeme felicitar a aquellos padres, porque como hay padres irresponsables, también hay padres responsables. Felicito a esos padres, hombres y mujeres, que están dando su tiempo cansado, fatigado, pero lo están dando con amor a sus hijos, enseñando la palabra, compartiendo la palabra, rezando el Santo Rosario, instruyendo al hijo en el camino del bien. Si usted no lo instruye, otro lo va a instruir, pero no en el camino del bien, en el camino de la perdición. Y eso es lo que el Señor nos trata de decir, que puede haber lo que pueda pasar en tu familia, en tu vida, pero nunca debes de dejar la misión por la cual has sido llamado. Cristiano, seguidor de Cristo, tienes un compromiso con tus hijos, tienes un compromiso con tu esposa, tienes un compromiso con tus nietos, con tu familia, en tu comunidad, tienes un compromiso de llevar la palabra. Cansado, sin comer, sí, el Señor lo hizo así. Debes de dar el tiempo. El Señor dijo, vámonos y vámonos a descansar. Es necesario tomar un día de descanso. Es necesario tomar un día para descansar y llevar a la familia a la Santa Eucaristía. Es necesario.
La Biblia lo dice, el Señor nos lo enseña. Vámonos a descansar, le dice a sus discípulos. Vámonos a descansar. Y entonces eso quiere decir que nosotros, después de trabajar, debemos descansar un día. De regresar todos los días, debemos de enseñar a nuestros hijos. Hay padres que lo están haciendo. Felicidades, papás. Felicidades, padres de familia, porque estás instruyendo a tu hijo por el buen camino, porque estás haciendo un cristiano que está enfrentando, que está llevando esa misión que Jesús le encomendó. Te felicito, hombre o mujer, te felicito. Sigue adelante, síguelo haciendo. Ese es el trabajo. Y ustedes, padres que no lo están haciendo, vámonos, acerquémonos. Fíjese, el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dígame, ¿de qué le sirve? Ya no hay tiempo para la familia. Nos dedicamos a puro trabajar y trabajar, abandonamos a la familia, se quedan a la voluntad de Dios los hijos, solo Dios por ellos. Y nosotros, preocupados, metidos en las cosas materiales. Qué triste y lamentable es esto. Fíjese muy bien, ese es el error donde caemos nosotros, los padres cristianos. Hemos abandonado esa educación, hemos abandonado esa enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enfriado, nos hemos quedado, y por eso nuestros hijos están creciendo y están saliendo adelante a como sea. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Fíjese muy bien, ¿por qué cree que Jesús lo dice allá en San Juan, capítulo 10, versículo 16? Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también hay que traerlas, dice, para que sean un solo pastor y un solo rebaño. Hay ovejas, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes en los vicios. Hay jóvenes, hay personas, hay cristianos enfermos, decaídos, que ya no perseveran, enfermedades que lo ha dejado en cama. ¿Y qué están haciendo los cristianos? ¿En qué se están preocupando los cristianos? Por su vida material. Por su vida material, que ya no queda tiempo, ya no hay tiempo ni para su comida, por tanto trabajo material, pero no espiritual. Y hoy el Evangelio nos muestra, nos enseña que es bueno, ¿sí? Es bueno trabajar, pero después del trabajo tenemos que dar un tiempo al Señor. Es bueno el trabajo porque de eso vivimos, pero también hay que darle un tiempo al Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña, eso es lo que el Señor nos dice. Los apóstoles fueron a contarle todo a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros después de nuestro trabajo vengamos y a través de la palabra del Señor, estudiando las Escrituras, nosotros empezamos a platicar con el Señor. A través de la oración nosotros empezamos a contarle al Señor nuestras penas, nuestras necesidades, nuestro cansancio. Eso es. Por eso el Señor nos invita a que nosotros, recuerden ustedes que la palabra dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor dice, que vayamos a Él. Vayamos a Él después de nuestro trabajo, reunirnos con Él, después de todos los días de trabajo, agarrar un día y participar de la Santa Eucaristía. Qué maravillosa enseñanza. Qué maravillosa enseñanza que el Señor hoy nos da. ¿Por qué? Porque nuestra vida está como ovejas sin pastor. Cada quien jala por su lado, el hombre para allá y la mujer para allá y los hijos para otro lado. Y eso no es lo que al Señor le agrada, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que estemos unidos, juntos, ¿sí? Para meditar, para escuchar y para la oración. Eso es lo que el Señor pide. ¿Por qué hoy los jóvenes van por el vicio, van por mal camino de las drogas? ¿Por qué van por la prostitución? ¿Por qué van por la
ignorancia. ¿Por qué? Porque los cristianos han abandonado la misión, han abandonado lo que el Señor les ha encomendado. Así como lo oye. Usted que tiene la oportunidad de vernos y de escuchar esta palabra, vámonos. Es necesario que nosotros busquemos al Señor y nos reunamos con Él. Es necesario. ¿Por qué? Porque mire, a la iglesia le han dejado un pastor, a Pedro le han dejado ese compromiso, la que dice San Juan, ¿sí? San Juan 21:15, fíjese muy bien cómo lo dice el Señor. Cómo el Señor a Pedro le delega, ¿sí?, esa responsabilidad. Juan 21:15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Lo está delegando pastor de sus ovejas. Lo está nombrando pastor. Pastorea mis ovejas. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Que Jesús dejó un encargado de sus ovejas, por el cual ese encargado es de cuidarlas y de alimentarlas. Por eso nosotros debemos de buscar en dónde está ese pastor que Cristo dejó. ¿Y dónde está? Dentro de la Iglesia Católica. Es el Papa, el sucesor de Pedro. Ahí está el representante de Jesucristo para pastorear y cuidar sus ovejas. ¿Por qué lo dejó? Porque él sabía que iban a haber otros rebaños, pero que no iban a ser de él, porque las ovejas o su rebaño de Jesús las iba a pastorear Pedro. Oiga, insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí está. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si usted cree al Señor, usted es creyente, ¿sí? Y si usted no le cree, usted es un creyón, porque no le cree al Señor, sino que le cree a los hombres que traen otra enseñanza. Por eso el Señor en San Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas y hay que traerlas. Y por eso ha dejado a Pedro como pastor. San Juan 21:15. Fíjese cómo lo enseña San Marcos. San Marcos 6, en el verso 34 dice: al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Imagínense. Por eso Mateo 9:36, mire cómo lo dice Mateo 9:36, cómo lo explica. ¿Por qué Jesús se puso a enseñar? ¿Por qué Jesús, a pesar de estar cansados, a pesar de sentir hambre, a pesar de que querían descansar, por qué Jesús se puso a enseñar? Oiga, ¿qué dice San Mateo capítulo 9, versículo 36? Dice, mire bien: al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban la gente? ¿Cómo estaba el gentío? Estaban decaídos y desanimados.
triste, solos. Así estaban, dice Mateo capítulo 9, verso 36. Y por eso Jesús se puso a enseñarles. ¿Y cómo se puso a enseñarles? Largamente, dice. Se puso a enseñarles largamente, dice el Señor. Entonces, por esa razón, hoy la palabra del Señor nos dice, mire cómo lo hacían los hechos de los apóstoles. Cómo enseñaba en los hechos de los apóstoles. Fíjese, Hechos capítulo 13, versículo 44. Hechos 13, 44, fíjese muy bien. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 44. ¿Cómo lo hacía los discípulos del Señor, la primera comunidad? ¿Cómo ellos enseñaban? ¿Si hacían lo mismo como lo hizo Jesús o cómo lo hacían ellos? Vamos al verso 44. Hechos 13, 44 dice: el sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Por eso, Jesús escoge a Pedro, lo nombra pastor a Pedro para seguir enseñando largamente. Pablo está poniendo en práctica lo que aprendió del Señor. ¿Sí? Está dando ya su predicación. Pablo está predicando a la comunidad, pero está predicando largamente. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Unos 2, 3 minutos y ahí nada más. No, el Evangelio, por eso el Evangelio nos dice que Jesús se puso a enseñar largamente porque los vio que estaban desanimados y decaídos. Estaban como ovejas sin pastor. Cuando una oveja no tiene pastor, hace lo que quiere hacer. ¿Han visto ustedes los ganados? Cuando un ganado es mañoso, brinca la alambrada, la cerca que dicen, brinca esa cerca, y vienen y le ponen un gran palo en el pescuezo, y ni aún así lo vuelve a brincar. Así es cuando una persona no tiene pastor, no lo cuidan, no lo alimentan. Así mero es. Los animales, cuando no tiene quien lo cuida, rompen cualquier cerca, rompen cualquier camino y se van. Nadie las cuida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien y lo agarra y se lo toma y se lo lleva. Y dice, ya es mío. Cuando no tiene pastor, es como un animal que no tiene sello. Cuando un animal no está sellado, no tiene dueño. Pero cuando un animal tiene el sello, tiene un dueño. Tiene quien lo cuide y quien lo alimenta. Y así nos pasa a nosotros lo mismo. Así pasa con los cristianos que se alejan de la iglesia, con los cristianos que se quedan desanimados, decaídos, se convierten en un animal que no tiene quien los cuide y quien los alimenta. Llega otro y se lo lleva. ¿Por qué se han ido muchos de la iglesia? ¿Por qué? Por lo mismo, porque se han alejado del pastor, ovejas rebeldes. Sí, ovejas rebeldes que se han alejado de la iglesia, se han alejado del pastor, y después llega otro y se los lleva. Eso es lo que ha pasado. Fíjese muy bien por eso en Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, en Hechos de los Apóstoles nos enseña cómo nosotros debemos de estar dentro de la iglesia. Hechos 20, 28. Dice, fíjense muy bien, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen
la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. ¿Por qué lo dice en Hechos capítulo 20, verso 28? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué deben de pastorear? ¿Por qué deben de cuidar? ¿Por qué deben de alimentar a las ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer los cristianos lo mismo como hicieron los discípulos con Jesús? Cuando Jesús se puso a alimentarlas, se puso a darles de comer, cuando Jesús vio que estaban desanimados y decaídos como ovejas sin pastor y se puso a alimentarlos, ¿qué les dio de alimento? La palabra del Señor. Se puso a enseñarles largamente. Eso es, por eso Hechos 20:28 dice que cuiden de sí mismos, cuiden de sí mismos. Y muchas veces, pero ni nosotros mismos nos estamos cuidando. Pero ni nosotros mismos nos sabemos cuidar, mucho menos vamos a cuidar a los demás. Ese es el error que nosotros tenemos los cristianos católicos. Fíjense muy bien, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Debemos de cuidarnos nosotros, alimentarnos nosotros para poder cuidar y alimentar a los demás. Porque es el Señor que lo dice en su palabra. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué debemos hacer esto? Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Dirá usted, ¿van a venir los lobos? No, no se trata de animales, no se trata de ellos que van a venir a devorar, no. ¿Sabe quiénes son? Aquí dice, aquí mismo lo dice, quiénes son los que van a venir. Escuche, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Bien? Dentro de ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Y para ustedes, ¿qué pasa? Muchas veces dicen, soy cristiano, cuando le han enseñado una doctrina falsa, porque son hombres mentirosos que han salido de la iglesia, ¿sí? Y les han llevado una doctrina falsa, que dice que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Sabe cómo se convierte usted? Ahí lo dice, que intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿En qué se convierte entonces una persona? Por eso es necesario, por eso el Señor quiere que nosotros nos alimentemos de la palabra, que nosotros primero, ¿sí? Nos alimentemos de ese alimento que es la palabra, que nosotros nos saciemos, que nosotros saboreemos ese alimento para poder ir a alimentar a los demás, para poder ir a dar a los demás. Esa es la invitación que Jesús nos hace, esa es la invitación que Jesús nos lo deja en su palabra, a través de Jesucristo. Cuando se encuentra con sus discípulos, luego van a descansar, pero no descansa y se pone a enseñar largamente. El compromiso del cristiano es que después de su día de trabajo, tiene que llegar a su casa y enseñar a su familia. El campo más grande es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde se empiezan a vivir los primeros disgustos, las primeras críticas. ¿Sí? Por eso Gálatas 4:16 dice, y me he vuelto un enemigo solo por decirles la verdad. Y eso pasa cuando el cristiano va y empieza a hablar de Dios en la misma familia, se vuelven enemigos de uno. En la misma familia. Entonces, la familia es un campo grande donde nosotros debemos de alimentar, de hablar de la palabra de Dios y después ir a buscar esas ovejas que se han quedado. Entonces, la invitación es para cada uno de nosotros, y invitándolos para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, me los protege, que esta palabra
que a usted le ha llegado, esperando que lo ayude. Que sea de su ayuda, ¿sí? En el estudio, que sea de su ayuda en el vivir en la familia. Que todos tenemos que poner de nuestra parte, esperando que esta palabra sea de crecimiento en su vida espiritual. Que Dios me los bendiga y me los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.